Bien, los métodos de decisión social, no solamente de decisión de un individuo, sino lo que abstractamente se entiende como decisión social. Es otro asunto bastante discutido en planeación, en general en las reflexiones o en la filosofía de la planeación. Uno de los primeros puntos claves que aquí nos toca considerar es el sistema de creencias. El sistema de creencias, como ustedes saben, en el desarrollo ontogenético, por ejemplo, del niño, desde sus primeras etapas, en realidad se va forjando de tal suerte que se termina convirtiendo en los referentes de comprensión del mundo. O sea, los sistemas de creencias es otra manera de hablar o de referirnos a las cosmovisiones o a las visiones del mundo o a la manera de concebir este mundo. Entonces, desde las primeras etapas del desarrollo del niño, él es una suerte de receptáculo más o menos activo de esta influencia permanente del medio social o del medio ambiental. En dicho proceso, pues se va fijando la capa lingüística, recordemos eso, se va fijando la capa de valores o de tradiciones, se va fijando hábitos o costumbres. Dentro de los valores, pues tenemos que considerar que también se están fijando patrones de conducta muy típicos del nicho social o de la clase social o del grupo social donde el niño está creciendo. Valores morales que tienen que ver, recuerden, con valores de preservación de un grupo social o de un gremio o de una clase social. Valores éticos que tienen que ver con preservación de la vida misma en general. Incluso ya nuestros niños pues se proyecta la defensa de la vida, la defensa de los animales, incluso de una cosa abstracta como el sistema de la tierra, ¿no? O de la tierra, ¿no? Los niños ya hoy son sensibles a ese tipo de discursos y bueno, pues les estamos hablando permanentemente sobre cosas como Gaia, por ejemplo. ¿Recuerdan? La categoría Lovelock de Gaia, que es una suerte de metáfora sobre un organismo vivo donde todo está interconectado. Bueno, todo ese tipo de valores se van incorporando en el niño. Como les digo, él es más o menos pasivo o más o menos activo, por ponerlo en la contracara. ¿Por qué? Porque efectivamente hay elementos genéticos y epigenéticos que sirven de soporte en muchos desarrollos de las habilidades sociales o de las capacidades culturales que desarrolla el niño. Claro, el problema es que los estudios que hay sobre estos aspectos que tienen que ver con genética poblacional, pues apenas han podido determinar que un porcentaje importante, superior al 70% de habilidades o aptitudes musicales están relacionadas con material genético o con herencias de este tipo. Y otro tipo de conductas ya es muy difícil, conductas sociales, es muy difícil explicarlas a partir de actividad genética o actividad epigenética, es muy difícil. Recordemos que epigenética son expresiones del nivel genético que se producen ante la interacción con el medio, ¿no? O sea, la epigenética. Entonces, bueno, sí que es cierto que incluso conducta sexual, la conducta sexual, por ejemplo, no se ha podido probar que es un asunto genético o epigenético en rigor, ¿no? Los porcentajes son muy bajos de correlaciones. Parece ser que buena parte, casi el 99% de la explicación reside en el ambiente, donde crece el niño o la niña. En ese sentido, pues, hay un basamento de carácter biológico que le sirve de soporte a la conducta social, pero no es fácil explicar hoy mismo hasta qué punto incide este basamento biológico. ¿Bien? Hay otro tipo de habilidades que tienen que ver con el deporte, con la motricidad, etcétera, etcétera, que también pueden ser atribuibles. Hay unas marcas que se generan en el proceso coevolutivo entre el ser humano y el ambiente, como por ejemplo la mutación que permite soportar el consumo de leche con lactosa. Recuerden que
solamente ciertos pueblos pues, pueden segregar por esa mutación la lactasa que desdobla fácilmente la lactosa. Pues eso se consiguió por coevolución entre el hombre y la domesticación de animales que proveían leche. En esa interacción, ¿no? Se va produciendo esas condiciones genéticas, se desarrolla esa mutación y estos pueblos empiezan a producir de manera heredable, ¿no? Empiezan a producir esa mutación y esa mutación le genera la capacidad de segregar la lactasa. Pero otros pueblos no tienen esa habilidad. Por ejemplo, si ustedes suministran leche a los pueblos que no tienen esa coevolución, como por ejemplo en África o en la India, vacuno, ¿no? Ganado vacuno, o por ejemplo poblaciones indígenas nuestras, de inmediato, pues eso genera diarreas, o sea, eso genera reacciones, ¿no? De allí que muchos de nosotros tengamos problemas, por ejemplo, para desdoblar la lactosa. Bien, entonces sí, efectivamente, la civilización, la medida que coevoluciona con el ambiente, puede marcar, puede influenciar o codeterminar el material genético. Lo que pasa es que las investigaciones al respecto pues todavía están avanzando y bueno, pues todavía no hemos podido inventariar de manera satisfactoria qué cantidad de rasgos del nivel biológico son parte de la coevolución con el ambiente. Pero sí que estamos estableciendo ejemplos en la medida en que sea posible, las revistas científicas, con contrastaciones, etcétera, etcétera, nos van suministrando información científica pues creíble o aceptable, ¿no? Científicamente aceptable. Bien. Entonces, claro, decir cosas como por ejemplo que una conducta bélica, una conducta social bélica o que cierta cosmovisión holística del mundo o cierta cultura animista tenga que ver con una determinación directa del ambiente, eso hoy hasta ahora es una falsedad total. O sea, no es que el ambiente marque en uno una cultura animista, no es que el ambiente en uno induzca, ¿no? En el material biológico profundo, por ejemplo, induzca a una cultura totemista o a una cultura naturalista. Eso no es posible. A hoy eso no se ha podido constatar y parece ser que eso pues, no puede ser entendido de esa manera ni puede recurrirse a ese tipo de explicaciones. Más bien, las cosmovisiones o el sistema de creencias en realidad son, en lo fundamental, son construcciones meramente sociales, en general, son construcciones meramente sociales. Bien, ahora también tenemos que considerar este asunto de los sistemas de decisión individuales y abstractos sociales o colectivos. Ahora sí veámoslo con un poco más en detalle. Pues bien, en el sistema de creencias que nosotros vamos construyendo, vamos desarrollando una serie de preferencias. Preferencias por varios ejemplos, preferencias por frutas o preferencias por ciertos alimentos, preferencias por ciertos vestidos, preferencias por la moda, preferencias en el trabajo, preferencias de instrumentos de trabajo, preferencias de amigos, etcétera, etcétera. O sea, todo el tiempo estamos en ese sistema de creencias, vamos desarrollando, vamos derivando un conjunto complejísimo de preferencias. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, donde también los valores que tienen que ver con el bien y con el mal, etcétera, etcétera, están allí operando permanentemente porque de alguna manera tienen que regular o tienen cierta interacción con nuestras preferencias, ¿no? Los valores morales y éticos y los valores de la cultura en general están moldeando, ayudan a moldear las preferencias también, ¿no? Entonces, bueno, al final se conforma un complejo de preferencias donde incluso es muy difícil predecir el comportamiento del individuo al segundo. Muchas veces es casi que imposible hacerlo. De allí que un buen margen del comportamiento del ser humano, del individuo tenga un alto grado de incertidumbre, de impredecibilidad. No podemos saber qué va a hacer, ¿no? Hay otro margen importante que sí es predecible, pero con rangos amplios de comportamiento. Por ejemplo, en el espacio o en el mercado, uno podría diseñar más o menos modelos de predicción, pero con rangos muy amplios de posibilidades.
Eso se debe a que nuestro sistema de creencias sobre el cual se monta el conjunto de preferencias son tan complejos que no podemos en realidad predecir sus interacciones y sus desarrollos, ¿no? Específicos en cada instante, en cada momento, ante cada contexto. Es muy difícil. O al menos a hoy ha sido imposible, ¿no? Saberlo, ¿no? De allí que, por ejemplo, los mercados sean muy espontáneos, entre comillas, o sea, la gente interactúe en el mercado de manera un poco espontánea. De allí que las familias también tengan interacciones. De allí que cada individuo al final sea distinto a otro individuo. Y que cada grupo social vaya armonizando o coordinando acciones individuales de tal manera que conforme una especie de genio nacional, de personalidad social, de característica o identidad de un grupo que se diferencie de otros. Se va diferenciando de los otros. Esto es principalmente porque tenemos un margen de libertad a la hora de realizar nuestras preferencias, un margen de libertad muy amplio y por tanto incertidumbre como el elemento común o el elemento que siempre está allí presente. Bien, ahora si nosotros nos ponemos en la tarea de tratar de entender cómo la gente toma decisiones, por ejemplo, alrededor de un candidato a la gobernación, a una alcaldía, o un candidato a una dirección de una empresa, o a la dirección de un sindicato, etcétera, etcétera. O cómo tomamos decisiones a la hora de elegir un bien, por ejemplo, un bien, un inmueble, un objeto en el mercado. Si nos ponemos a mirar eso en detalle, pues vamos a encontrar con inmensas dificultades. Por ejemplo, si yo tomo a dos personas y les pido elegir entre uva y banano, ya ustedes van a encontrar que vamos a ver dificultades porque, es decir, no todo el tiempo ellos van a elegir una misma fruta, sino que ustedes ya van a entender allí, van a apreciar rápidamente que las preferencias hacen que uno elija banano y el otro elija uva, o viceversa. O que coincidan, pero nunca vamos a encontrar un comportamiento homogéneo en el cual elijan una sola. Ahora complejicemos el asunto y pongamos a esas dos personas a elegir 3 frutas, y luego 4, y luego 5. Se van a dar cuenta de que conciliar la preferencia es absolutamente difícil. Ahora, le estoy dando del lado de los bienes que se ofertan o de las posibilidades que se dan en la realidad. Ahora veamos el lado contrario. Pongamos a 10 personas a elegir frente a 2 opciones, 2 frutas. La manera como ellos prefieren, ¿no? Esas frutas son distintas. Es muy difícil encontrar una homogeneidad o una elección absolutamente consensuada, ¿no? O una elección homogénea, ¿no? No se puede, es muy difícil. Imaginemos una comunidad tribal muy grande, de 1500 miembros, tratando de elegir entre 2 o 3 opciones. Eso ya es un barullo enorme, es decir, eso ya es de una complejidad que incluso matematizarla es muy difícil. Ahora imaginemos una nación con millones de personas y que tienen que elegir entre 5 opciones a la presidencia. De allí que nuestras elecciones sociales por eso sean tan conflictivas, por eso sean tan difíciles, tan complejas. Al final de la sesión yo doy la palabra, sí, para poder, vamos anotando, por favor. En ese sentido, tenemos una cosa casi que natural, ¿no? a las sociedades humanas, y es que nuestros sistemas de elección siempre son difíciles, incompletos, imperfectos, no construyen o no contribuyen a construir consensos, no contribuyen a construir unanimidad. Eso no es posible. Siempre hay una dialéctica permanente de los grupos, de los individuos dentro de dichos grupos, etcétera, etcétera. Hace parte de nuestra marca, ¿no? Natural, digámoslo así, de manera muy rápida. No obstante, pues nosotros hemos inventado instituciones para tratar de resolver ese problema. Una de las instituciones, bueno, en realidad hay varias instituciones que desde Aristóteles, por ejemplo, las tenemos más o menos categorizadas, y es que, bueno, poblaciones que, entre comillas, vamos a hacer esta abstracción, deciden que uno solo gobierne, un monarca, por ejemplo, ¿no? No varios, sino uno. Poblaciones que decidan, o naciones que decidan, entre comillas, que gobiernen algunos, un grupo pequeño, una aristocracia, una oligarquía.
o un triunvirato, como en Roma incluso. O la otra posibilidad, que también está en Aristóteles, es que gobierne el pueblo, gobiernen todos, cosa que también es bastante difícil, pero esa es otra opción que le llamamos hoy democracia, gobierna el pueblo, ¿no? Y hay otro que no aparece en listado, pero pues que sí que está en la filosofía griega, política griega, y es el gobierno, el no gobierno, la anarquía, la ausencia de autoridad o la ausencia de gobierno en general, ¿no? O sea, no aceptamos ningún gobierno, ninguna autoridad, por decirlo, y nos autogobernamos, que es otra situación también pues muy discutida y que para grupos sociales amplios se vuelve muy difícil, ¿no? También. Bueno, en cualquier caso, si ustedes miran estas cuatro maneras de gobernarnos o autogobernarnos, pues todo el tiempo ustedes van a ver que son abstracciones. No existe el gobierno de uno. En Aristóteles, o sea, si ustedes lo toman en detalle, lo toman, investigan objetivamente, pues no, porque ustedes requieren todo un aparato estatal para poder gobernar. No existe el gobierno de algunos, tampoco. Existe cierto apoyo, ¿no? Debe existir cierto apoyo de las bases sociales. Tampoco existe el gobierno de todos, siempre hay intermediarios, como hemos hablado, o representantes. Y tampoco existe el gobierno, el sin gobierno, ¿no? El no gobierno, ¿no? O el autogobierno en estricto. Siempre hay una especie de procesos de jerarquización social donde hay un gobierno con cierta autoridad que se ejerce, ¿no? Los consejos las asambleas en la antigua Islandia o los consejos de ancianos, etcétera, en Japón, pero siempre ustedes van a encontrar en la Japón antigua, ¿no? Van a encontrar ese tipo antes de ingresar a la apertura de la modernidad, ¿no? Finales del siglo XIX. Ese tipo de cosas ustedes pues las ven así de manera muy abstracta, pero si se ponen de punto a punto, ¿no? A investigar, a revisar, efectivamente van a encontrar que son puras situaciones ideales, ¿no? Son situaciones ideales en general. Bueno. Hemos creado entonces esas instituciones ideales han tratado de realizarse en la práctica y a la hora de realizarse en la práctica, pues, a ver, distan mucho de esos objetos ideales, ¿no? Pero sí que siguen o tratan de seguir el paradigma o el esquema, ¿no? Es una monarquía constitucional, una república donde hay un parlamento, una república pura donde hay un parlamento donde no hay un representante único, es otro ejemplo, o sea, gobiernan algunos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que tratan de parecerse al objeto ideal, ¿no? Es una especie de lo que decimos en filosofía, una idea reguladora, es decir, una acción que tiende al objeto ideal, ¿no? Pero en realidad no es posible llegar a él, ¿no? No es posible que se produzca en estado puro, no es posible. Bien, ahora, cualquiera de estas instituciones que se ha creado, pues se enfrenta al mismo problema, que a la hora de tomar decisiones hay individuos con preferencias que eligen de manera distinta, ¿no? Que eligen de manera distinta. Una de las formas de reducir arbitrariamente la complejidad de las preferencias es votando. Una persona, un voto. Entonces se somete una proposición a votación y las personas eligen o toman su preferencia, y si hay más de 50% más 1, se toma la decisión. Eso reduce la complejidad del problema. Claro, pero el que quedó realmente por fuera de la decisión o el que no expresó la opinión que ganó, pues obviamente se incomoda, se resiente e incluso ayuda progresivamente a deslegitimar la decisión que tomaron los otros. Es una situación típica. Y así ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Estas mayorías, esta noción básica de mayorías es una institución, dentro de estas grandes instituciones de elección social, muy instrumental, muy práctica, que usamos todo el tiempo. Hay otra que se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad, que son lo que podemos llamar las mayorías compensadas o las mayorías con pesos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la decisión no se toma con el 70% o el 80% de los votos, no es válida.
Eso es otra manera de forzar al grupo social a que tome preferencias de tal manera que gane más legitimidad, ¿no? La opción elegida. Es una manera, ¿no? E incluso hay situaciones en donde esto se lleva al máximo y si no hay unanimidad, no se toma la decisión. Entonces se vuelve otra vez a producir un debate, ¿no? A fin de que se logre obtener la unanimidad. Aquí, como ven, esta institución de la unanimidad ya es más difícil de confeccionar, es más difícil de realizar. Y solamente puede operar en grupos pequeños como juntas, con pequeños consejos, juntas de empresas, pequeños consejos de instituciones públicas, como una universidad. Es un asunto que no se puede salvar sino de esa manera, ¿no? Por los impactos de las decisiones, etcétera, etcétera, por los conflictos internos que se puedan generar, entonces prefieren la unanimidad. Ese es otro método de elección que se ha vuelto también una gran institución. Bien. Ahora, vamos a hacer un gran salto al siglo XVIII. Ustedes deben saber eso. En el siglo XVIII, el Marqués de Condorcet, un filósofo matemático muy importante del siglo XVIII, uno de los fundadores en realidad de las ciencias políticas, pues junto con Montesquieu y otros, él en algún momento reflexionó sobre esto. Y claro, él le pareció que la votación, una persona un voto, ¿no? Y esa suma, esa agregación simple de cada voto sobre tomar decisiones importantes parecía ser, a primera vista, era una irresponsabilidad. A él le parecía, bueno, pero ¿qué tal que la decisión que sea elegida sea la peor? Sea la menos conveniente, la más mediocre, la más ineficiente. ¿Por qué estamos obligados a elegir ese tipo de cosas, ¿no? A finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, Condorcet estaba trabajando en el asunto y pues trató de resolverlo de fondo, ¿no? Trató de resolver el asunto de fondo para crear un sistema de elección donde todas las opiniones estuvieran consideradas. Es decir, que si yo en la votación tengo la posibilidad de expresar mi preferencia y que esa preferencia tenga que reflejarse al final de la elección, era la situación ideal que quería crear Condorcet. Entonces vamos a poner el ejemplo de las frutas. Si en el grupo de 10 personas frente a 2 frutas se hace un escenario de elecciones, pues lo deseable es que se listaran la ordenación de las preferencias que la gente hizo. Entonces, 5 personas de estas pusieron primero la uva y luego el banano. Y las otras 5 pusieron al revés, primero el banano y luego la uva. Esa debería ser el resultado de la consulta, o ese debería ser el resultado de la elección. De tal manera que el legislador debería considerar las dos opciones. Bueno, aquí hay personas que por mitad prefieren, ¿no?, una fruta y por la otra mitad prefieren la otra fruta. Entonces, de esa forma se deberían producir políticas o acciones que pudieran dar lugar a satisfacer las dos opciones, ¿no?, cuando se podía. O en el evento en que fuera una situación en la cual el grupo eligiera mayoritariamente primero la fruta, el banano y luego la uva, mayoritariamente, pues el legislador debería entender de que hay una mayoría importante que prefiere esto, ¿no? Sin embargo, también podrían o estarían dispuestos a consumir la segunda fruta como segunda opción. ¿Ven? Entonces, eso suministra más información, da más información al legislador o al gobernante o al planificador a la hora de tomar decisiones. Él trató de refinar el método en un concurso que se hizo en la Academia de Ciencias de París. En esa época hicieron un concurso, ¿no?, para elegir justamente el presidente de la academia, que efectivamente era una gran oportunidad para reflexionar sobre estos sistemas de elección, pues porque no se podía nombrar a cualquiera, ¿no? Tenía que ser una persona que reuniera muchas cualidades, etcétera, etcétera. Bien, finalmente él no logró perfeccionar el método de elección, es decir, al final tuvo que hacerle unos ajustes porque encontró que era muy difícil hacer el conteo. Es que es muy difícil hacer el conteo de preferencias. Ustedes tienen 5 preferencias, por ejemplo, y en un grupo de 20 personas los ponen a elegir, el conteo de estas preferencias vuelve una cosa imposible, muy difícil de hacer. Es decir, ¿qué cantidad de personas eligieron una opción sobre la otra, la segunda opción sobre la tercera sobre la cuarta, etc.? Se vuelve muy complejo.
En uno de los libros que yo escribí, hay un capítulo donde se desarrolla ampliamente un ejercicio de elección social usando un Condorcet, ¿no? Ahí lo pueden revisar, lo pueden mirar, el método de Condorcet. Bien, mejorado, ¿no? Bien, esto me permite pues concluir lo siguiente. Condorcet nos dejó una especie de lección, y es que la democracia es imposible. O sea, la reflexión en términos científicos de Condorcet, por llamarlo de alguna manera, es: la democracia es una imposibilidad. No podemos ordenar las preferencias de tal manera que se produzca un consenso absoluto o la unanimidad, ni siquiera un orden de preferencias que todos acepten. No es posible. La democracia es imperfecta. Y claro, él es olvidado, Condorcet es justamente olvidado, y hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, se recoge. Es decir, porque los estudios sobre elección social no eran cosas no era un asunto que se tomara muy en serio, y finalmente a mediados del siglo XX, Arrow, que además gana el premio Nobel de Economía, posteriormente él empieza a investigar sobre esto, recoge los frutos del trabajo de Condorcet y mejora el método, ¿no? Lo mejora, lo perfecciona, y matemáticamente pues nos pone algo absolutamente desalentador, ¿no? Nos dice, he demostrado matemáticamente de que agregar las preferencias de cada persona a fin de producir decisiones unánimes o consensuadas es imposible. Es imposible, no se puede hacer. Siempre nos vamos a meter en este barullo de que hay más personas que prefieren banano y los que prefieren la uva van a quedar descontentos, etcétera, etcétera. Siempre va a haber ese problema. Por tanto, estamos condenados a crear instrumentos que reduzcan la complejidad de las preferencias o de las elecciones sociales. Siempre. Vamos a tener que crear instrumentos que reduzcan la complejidad. O sea, instrumentos que llamamos en teoría política principios rectores o principios dictadores. Así, es decir, principios que reduzcan la complejidad de este asunto y finalmente nos permita tomar decisiones. ¿Bien? Así son las instituciones humanas. Bueno, y a hoy, pues, Arrow Condorcet efectivamente se usa cuando se toman decisiones estratégicas muy importantes en empresas grandes, empresas con mucho dinero, con unas juntas directivas. Se ha introducido Condorcet Arrow, donde se pueden contar las preferencias fácilmente, se toma la decisión, etcétera, etcétera. El director o el presidente de la compañía, pues recoge esa información y le sirve de base para tomar decisiones. O sea, se puede usar, pero en grupos reducidos. Cuando ustedes tratan de llevar Arrow Condorcet a toda la sociedad, las posibilidades de combinar preferencias son enormes, entonces, pues es muy impráctico. Sería deseable que eligiéramos, por ejemplo, cuando haya presidencia, tres o cuatro o cinco candidatos a una presidencia, sería deseable que cada colombiano que tiene derecho a votar pusiera en orden de preferencias del primero al último, ¿no? De tal suerte que pues él pudiera manifestar de esa manera su deseo, sus convicciones, ¿no? Haciendo ese orden de preferencias. Pero contabilizarlas todas se vuelve un gran problema, ¿no? Se vuelve un gran problema. Los computadores pueden hacerlo, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ventajas traería? Que es muy difícil de manipular el sistema, porque usted tendría que más o menos modelar cómo ordenar las preferencias en cada caso de cada persona, ¿no? Tendrá que decirle, mire, ordene las preferencias a la hora de corromper el voto, ¿no? Usted tiene que ordenar las preferencias de esta manera, ¿no? No puede equivocarse en la forma de ordenarla, porque podría usted dañar la simulación, ¿no? Es incorruptible hasta cierto punto, se vuelve muy difícil manipularlo, pero no es fácil de entender en la población, no es fácil de explicar la pedagogía de esto, es muy difícil, la gente sentiría al final que el resultado no es transparente, porque al final lo que se hace es agregar las preferencias y producir un resultado computacional. Entonces no sería aceptable en general. En la sesión de mañana hacemos el ejercicio aritmético, para que ustedes lo vean ya en su esplendor, ¿no? Cómo funcionaría Condorcet, y lo hacemos con el grupo. Pero ahorita solamente les dicto la parte teórica
para que ustedes les doy la parte teórica para que ustedes lo tengan muy presente. Bien, entonces, actualmente usamos principios que son reduccionistas, ¿no? Entonces, votamos, hay un coeficiente, por ejemplo, de un umbral que se va repartiendo en el caso de parlamentos o de cuerpos colegiados, que eso es una forma de reducir la complejidad. Si se trata de un cargo como un gobernador, un alcalde, etcétera, etcétera, pues se usa la agregación de votos de cada persona, de tal suerte que el que más acumule votos pues es el que gana, etcétera, etcétera. Bien, una de las situaciones pues más discutidas aquí tienen que ver con los límites de la democracia. Y ustedes también, de consultarle a la gente sus opiniones a la hora de elegir. ¿Qué tipo de discusiones son aquí importantes? Una de ellas es el hecho de que hay decisiones que la gente toma en contra de la seguridad del mismo cuerpo social. Es decir, elegir un mal gobernante lo que hace es garantizar una serie de problemas muy públicos, muy difíciles, ¿no? ¿Cómo? A ver, cualquiera se pregunta, ¿cómo le permitimos a esas personas votar? ¿Cómo les permitimos votar? Esos son los interrogantes que se pueden presentar. Otro tipo de interrogantes. Hay personas que venden su voto. ¿Cómo es posible? Venden su voto. Lo venden por 20,000, por 20,000 pesos. Bueno, y en todo el mundo sucede lo mismo. No es que hay sitios donde es más intenso el fenómeno. ¿Por qué los condenados no pueden votar? Los privan de varios derechos, pero bueno. Entre ellos que no pueden. Sí, los privan de varios derechos. Vamos al final, yo recojo las inquietudes. ¿Por qué permitimos que voten personas que venden su voto? Cuando en realidad están eligiendo no lo que quieren, no lo que desean, sino que por vía de coacciones o por vía de compraventa están votando. Bueno, el caso de las coacciones que a veces se presentan en zonas donde no hay presencia de la seguridad, del Estado, etcétera, y la gente se ve intimidada, se ve presionada, etcétera, etcétera, y vota por coacción violenta, por coacción física, por amenaza creíble, van y votan, porque pues está entonces, democracias maltrechas, democracias con este tipo de contradicciones, de inseguridades, de inconsistencias, como le quieran llamar, son las que son el pan de cada día en el mundo. Y en Colombia, pues, en Colombia, es decir, somos el clímax, ¿no? de la democracia, de estas democracias mediocres, maltrechas, etcétera, etcétera. Se compran los votos, la gente vota por coacción, vota gente que no tiene ni idea de lo que vota, no sabe las consecuencias de errar, entre comillas, errar el voto, no tiene ni idea de esas consecuencias, etcétera, etcétera. Bien, de allí que se hayan desarrollado, eso se puede notar claramente desde los griegos, una serie de restricciones, de reflexiones en torno a quiénes pueden votar y quiénes no. Por ejemplo, Pericles, en el siglo V a.C., Pericles no le deja votar a todo el mundo. O sea, Pericles profundizó la democracia en Atenas, pero dijo, bueno, aquí votan los ciudadanos atenienses. No votan los esclavos ni votan las mujeres. Los extranjeros tampoco votan. Es decir, y es más, en realidad las votaciones residían en personas con cierto patrimonio, con cierto caudal, ¿no? De riqueza. No votaba el pobre, digámoslo así. Sí, el pobre no votaba. En realidad, por ejemplo, el demos, que en griego es, a ver, hoy nos llega esta etimología es el pueblo, pero en realidad el demos estaba coloquialmente muy relacionado con una especie de barrio o distrito, o sea, como la población que vivía allá, ¿no? En un distrito, en un barrio. Pues esa población de ese distrito, de ese barrio, era de gente con hacienda, con recursos, con maneras de, ¿no? Vivir en la ciudad holgadamente, dedicarse al ocio, poder hacer filosofía,
en el ágora, etcétera, etcétera. Va a haber un trabajador, un esclavo, etcétera, no va a poder, dedicado directamente sol a sol a romperse la espalda trabajando, pues no va a tener tiempo de ocio para hacer geometría, ni para ir a las clases de Aristóteles, ¿no? Ni a las de Platón, etcétera. No, era imposible. Entonces, siempre, desde un principio, la democracia ha estado restringida, ¿no? A ver, es retórica que eso ha estado extendido, ¿no? Eso nunca ha estado extendido, incluso. Bueno, hoy, claro, la hemos extendido de manera formal, ¿no? Pero tenemos estos fenómenos que perturban su funcionamiento ideal que acabo de mencionarles. Incluso la compraventa de votos ya existía en Grecia, ¿no? Yo me juntaba y movilizaba la votación, ¿no? Comprando, ¿no? Eso es lo mismo en la República Romana. También es evidente que existía compraventa de votos, ¿no? Entonces, ese fenómeno también ha persistido y hoy pues es absolutamente extendido, por ejemplo, en estas naciones, ¿no? Como en Colombia. Bueno, les cuento esto para que puedan ver el estado del debate actual. Entonces, en los últimos años, ustedes van a empezar a encontrar una literatura respecto a la epistemocracia o epistocracia. ¿Qué quiere decir eso? Solo votan los que saben. O sea, epistocracia. En Estados Unidos hay una corriente en desarrollo creciendo de la epistocracia o epistemocracia. Yo me gusta traducir como epistemocracia, en castellano queda mejor así, epistemocracia. Donde efectivamente donde hay ciertas regiones que tienen que ver con las decisiones donde se puede lanzar la democracia al ruedo, por decirlo de alguna manera, pero hay otras decisiones que tienen que ver con asuntos muy delicados del Estado que le correspondería en realidad a la epistocracia o epistemocracia. Por ejemplo, una ley de salud que tenga una serie de desarrollos prácticos, ¿no? Muy complejos, muy difíciles de reconocer o de entender, sobre todo los asuntos reglamentarios, ¿no? Recuerden lo que se dice desde siempre, ¿no? Haga la ley, pero yo hago la reglamentación y de esa manera controvierto la ley o hago que la ley no me funcione, ¿no? O sea, el truco está en la reglamentación. Entonces, yo pongo la epistemocracia allí a la hora de elegir cosas muy especializadas, ¿no? Una ley de salud solo votan quienes, pues los médicos, los epidemiólogos, los expertos en salud, los expertos en salud pública, etcétera, etcétera, los filósofos de la salud, todo eso, ¿no? Pueden trabajar en el asunto, podemos votar. Entonces, ese tipo de estrategias obviamente son muy rechazadas en Estados Unidos, en Europa son muy rechazadas por las corrientes liberales de izquierda, por las corrientes de izquierda radical o tradicional. Son muy rechazadas porque consideran que restringe la voluntad, el espíritu de la soberanía o el pueblo, ¿no? El espíritu del pueblo o la soberanía del pueblo se ve inmensamente restringida, coartada y no se acepta la epistocracia. ¿Dónde opera la epistocracia? O lo que nosotros antiguamente conocíamos como la meritocracia. ¿Dónde opera? ¿Dónde hemos acostumbrado que opere, ¿no? En instituciones muy cerradas. En instituciones muy cerradas donde ciertos capitales humanos o cognitivos, o como le quieran llamar, habilidades, cierto capital social, se asegure que se ha generado. Por ejemplo, si yo estoy en una escuela de medicina, el principio rector de la forma de funcionamiento de esa escuela de medicina, pues no puede ser la democracia, tiene que ser la epistocracia. ¿Qué quiere decir esto? De que a la hora de hacer una intervención quirúrgica muy delicada, yo no puedo someter esto a decisión de una votación, ¿no? Sino que debe argumentar cada uno de los expertos en el tema, debe argumentar y a través de la argumentación, de las evidencias científicas, etcétera, tomar la decisión. Eso es instituciones cerradas. Una universidad, uno de los mejores ejemplos, que bueno, aquí nunca lo consideran en serio, de la operación de la epistocracia en muchos niveles, en los currículos, etcétera, es la epistocracia. Allí debe actuar y allí debería actuar. Solo los expertos, los que saben sobre estos temas o asuntos, pues deberían tomar. Es decir, no puedo someter a los estudiantes a una especie
de votación si quieren termodinámica o no. O sea, no puedo, o si quieren ver, yo qué sé, álgebra abstracta o no, o si quieren ver pretopología y no, entonces, no, pues, no tiene sentido. Es decir, el currículo prácticamente que se decide de forma epistocrática, los que saben lo deciden. ¿Por qué? Porque ese capital cognitivo no se puede, entre comillas, no se puede someter como al manoseo, ¿no? de cualquier elector. Bien, ¿en qué otras instituciones religiosas? Las instituciones religiosas, cuando forman a un sacerdote, pues tienen que asegurar que al final su producto tenga un capital, ¿no? Un capital cognitivo, un capital humano, un capital social, o simbólico, para que pueda oficiar bien las misas, yo qué sé, ¿no? No puede ser un hombre mediocre, etcétera, ni se puede someter a votación si ese sacerdote o si ese prelado debería ser sacerdote o no. Entonces, nosotros sí que a lo largo de la historia de la humanidad hemos creado, ¿no? Como una tradición, la meritocracia, la hemos creado poco a poco. Y a través de ella, pues, hemos llegado a la epistocracia. Platón, por ejemplo. Platón en realidad deseaba la epistocracia, estaba muy comprometido con ella, e incluso siempre sostuvo la idea de que pues, un rey debería ser también sabio, un rey filósofo. ¿Recuerda el mito del rey filósofo? Bueno, eso es de Platón, ¿no? Entonces, bueno, llevamos muchos, secularmente, o sea, por siglos, llevamos, ¿no? Un buen tiempo tratando de introducir la epistocracia. Bien, ¿dónde hay reparos, rechazos o cuestionamientos a este asunto? En varios momentos, en varios niveles. Por ejemplo, cuando ustedes gobiernan poblaciones, amplias poblaciones, si hay un líder destacado en una zona, una vereda, una región, y usted lo extrae y lo pone en el poder central, administrar el Estado, usted lo que hace es quitarle un líder social a una comunidad. Entonces, que por méritos esa persona debería estar en el poder central del Estado tampoco es cierto o tampoco es conveniente, dicen las críticas. Esa persona debería quedarse en su comunidad. Porque si usted lo deja huérfana, pues esos liderazgos van a tener efectos enormes ante su ausencia, ¿no? Y eso pues es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces, la meritocracia no todo el tiempo debe significar ascenso en el poder o ascenso social o ascenso, etc. No de las críticas, no las críticas que se hacen. Porque dejaríamos huérfanos los territorios locales o marginales. Otro tipo de críticas, en la medida en que va pasando el tiempo, las sociedades se van haciendo más desiguales, porque sobre todo las sociedades estatales, como ya hemos visto, porque pues se va generando una capa de la población pequeña que acumula mucho poder y mucha riqueza, y al otro lado pues se va conformando una capa muy amplia, masiva, de población en pobreza. Entonces, se requieren procesos de igualación, procesos de ajuste. Entonces, hay que dar servicios sociales, o dotaciones públicas que ayuden a nivelar estas precariedades, que ayuden a resolver estas precariedades, porque sencillamente se hace ingobernable la sociedad estatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo todo el tiempo premiar al mérito, sino que también debo reconocer que hay personas vulnerables que no han logrado constituir el mérito y hay que compensarlos, ¿no? Hay que darles un tratamiento diferenciado, ¿no? Y a partir de esta nivelación, tratar de asegurar de que haga una carrera de méritos, ¿no? Se le da educación, etcétera, etcétera, ¿no? Se le da la oportunidad laboral para que allí, y una capacitación para que a partir de allí pueda nivelar su condición y despegar su carrera meritocrática. En ese sentido, la meritocracia no puede imponerse a rajatabla, sino que debe tener estas consideraciones. Eso dio más adelante lugar en el derecho nuestro, el derecho moderno, el derecho burgués, al derecho de minorías. Es decir, es válido, es legítimo y es legal darle dotaciones especiales o diferenciar a la población para dirigirle unos recursos, unas subvenciones, porque de otra manera no podríamos corregir las desigualdades. Actualmente está súper extendido el derecho de minorías y lo defienden los grandes teóricos. John Rawls, por ejemplo, lo defendió mucho, porque no había otra manera, ¿no?, de corregir esos problemas que generan las propias sociedades estatales, no solamente las sociedades capitalistas, las sociedades precapitalistas, las sociedades feudales.
las sociedades antiguas que han tenido formaciones estatales siempre generan esos problemas, ¿no? Bien, pues los que quieran pues pueden revisar los videos de las sesiones anteriores, allí yo explico de forma dilatada este asunto y a través de la monitora les voy a hacer llegar los videos. Bueno, bueno, hacia dónde vamos con este asunto, ¿no? El mérito no se puede ampliar, no se puede extender a todas las regiones de la sociedad, es el resumen. Pero sí que opera y debe operar de manera eficiente dentro de instituciones muy cerradas, donde se requiere, ¿no? Su presencia, su aplicación, para que los bienes o los servicios que, entre comillas, allí se producen, cumplan con unos estándares, con unos mínimos, ¿no? Bueno, hay otra crítica que se le hace a este asunto de la meritocracia, que sobre todo lo hacen los teóricos liberales y los teóricos libertarios de derechas, que dicen que el mérito nadie lo puede imponer, que solamente lo puede imponer el mercado. Dicho de otra manera, si alguien vende buen pan, a ver, el mercado lo premia, pero no es que exista un experto en pan que haga el recetario del buen pan, porque eso de inmediato se presta para la corrupción, se presta para la manipulación, para inducir la compra de ciertos panes, los panes que a mí me interesen, etcétera, etcétera. Entonces, la meritocracia debería ser extinguida y solamente se debería permitir que el mercado produjera los índices de calidad o los estándares de calidad. ¿Quién es un buen gobernante? Bueno, que el mercado decida quién es un buen gobernante. Si se equivoca, pues lo castigamos, ¿no? Entonces, llevan la idea de mercado a la democracia. La democracia es un mercado de electores donde escogemos el mejor producto y el mejor producto es el líder, ¿no? O el representante. Bueno, pues ellos hacen ese despliegue, es interesante la reflexión, mi tesis es que no la comparto, en general no la comparto, pero más adelante vamos a discutir esto a fondo porque esto tiene muchos sustratos, ¿no? Para mirar, para reflexionar. Otra situación, yo soy un buen ingeniero, hago buenos puentes, etcétera, etcétera. ¿Quién debería decidir? ¿El gremio de ingenieros? ¿El que expide la licencia de ingeniero? No, debe ser el mercado. El mercado castiga al malo. El médico, ¿quién es? No necesita un título, ni siquiera un título. ¿Para qué? Si esa persona es buena, el mercado lo premia. Entonces, no necesitamos, esas instituciones son un sobrecosto inaceptable. Licenciamientos de médicos, no, eso no tiene sentido. Licenciamientos de ingenieros no tiene sentido. Me recuerda un poco a Babilonia. Se dice que en Babilonia, Heródoto lo pone, no había médicos en estricto, sino que la gente la gente de alguna manera se arrojaba en las plazas públicas y pasaban otras personas que habían tenido dolencias parecidas o similares y les decía, mire, yo me curé con esto, me curé con aquello, ¿no? Es decir, una especie de medicina, eso sí que es democratizar la medicina, ¿no? O sea, la gente iba y daba sus consejos, ¿no? Y qué plantas medicinales, etcétera, etcétera, tomar y demás. Pues bien, es una especie de paroxismo del mercado, ¿no? Llevar el mercado. ¿Y por qué? Bueno, en general en principio yo no estoy de acuerdo porque todas las sociedades estatales son desiguales, producen desigualdad. Y al producir desigualdad, se producen personas vulnerables. Y esas personas vulnerables pueden caer en manos de personas que tengan impericias, incapacidades y los maten. O sencillamente los sigan sumiendo en esa situación de pobreza. O sea, hasta cierto punto requerimos la meritocracia, ¿no? Para ciertos servicios públicos esenciales, para ciertos servicios sociales importantes, se requiere porque en las sociedades no estatales, que es mi tesis, allí sí uno podría prescindir de esas instituciones que licencian. Sí que se podría. Porque las desigualdades están muy controladas, están muy disminuidas. Y sí que la interacción social cotidiana de la comunidad podría dar lugar a rápidamente detectar el que es bueno, ¿no? El que ha logrado pericia, el que ha logrado por sus capacidades y sus propios méritos ha logrado salir a ser competente, no ser competente. Bueno, que en ese sentido es el gran debate que se tiene con los teóricos liberales y libertarios de derechas que no entienden, ¿no? Que es que lo que ellos dicen funcionaría para sociedades pequeñas no estatales. Eso sí que allí funcionaría, pero para lo que creen que funciona es imposible, ¿no? Es imposible. Bueno, entonces
La meritocracia tiene sus límites, tiene sus críticas, la epistocracia, por supuesto, ¿no? Que es, aquí lo podemos ver como una sinonimia, epistocracia, meritocracia, ¿no? No hay problema, tiene sus límites, no la podríamos extender por varias razones, pero eso es el panorama de la cuestión y es pues lo que, en resumen, pues puedo decirles por el momento, ¿no? Respecto a eso. Ahora sí, inquietudes, preguntas. Sí, por favor. Bueno, nosotros, pues a nosotros nos dicen que en los primeros años de vida del niño se forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño que viene de una situación de drogadicción en su formación de bebé, o sea, su mamá o su papá fue drogadicto, pero a él se le aísla de esa situación, ¿puede tender a ser drogadicto? Muy difícil. Por ejemplo, hay estudios que muestran que sí hay cierta predisposición genética a las adicciones. Si hay experiencia de alcohol o si hay experiencia con la marihuana, o sea, puede disparar las adicciones, pero no son concluyentes, en ese sentido, pues, o sea, pues no se puede decir nada al respecto todavía, ¿no? Yo he estado revisando los últimos papers que hay sobre la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera, y es muy complejo, ¿no? Es muy complejo el nivel de interacciones y no se puede establecer. Es decir, por ahora hay unas correlaciones que se muestran, pero no hay la cantidad suficiente de casos como para poder universalizarlo, ¿no? Pero sí que hay ejemplos donde sí se muestran correlaciones. Sí. O sea, pero mientras se viva en la situación, pues obvio que se va a hacer más propenso a eso. O sea, si yo sigo en el medio de drogadicción, obvio que el niño va a estar más pendiente de eso. Si tiene lo que dice la teoría, la predisposición genética a desarrollar la adicción, puede que sí se vuelva adicto. Si no la tiene, puede separarse de la adicción. O sea, es claro que si yo tengo la predisposición y fuera a eso le agrego que tengo el medio social para eso, pues obvio que va a ser muy fácil llegar a ahí. Sí, creería que sí, la probabilidad debería ser buena. Es decir, habría que hacer los estudios particulares, pero la población que ha estado en Estados Unidos, por ejemplo, muestra. Pero, a ver, en principio, ciertos niveles de dopamina, etcétera, etcétera, están correlacionadas, en principio se creía que estaban correlacionadas con la conducta criminal. Entonces investigaban a varias personas que, sobre todo los condenados por asesinatos, etcétera, en los Estados Unidos, cientos de personas fueron sometidas a estas investigaciones durante varios años y bueno, pues que encuentran que sí, que efectivamente hay unas mutaciones, incluso hay mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, pero usted no puede decir que eso define a un criminal. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay poblaciones que son completamente pacíficas, que profesores de escuela, músicos, etcétera, etcétera, personas que tienen una vida pasiva y que nunca desarrollaron la conducta criminal. Entonces, de allí que, por eso yo dije desde un principio, esas conductas sociales están muy determinadas por el medio social. Es muy difícil atribuirle al sustrato biológico ese tipo de comportamientos. Por ahora, o sea, eso no, pues las investigaciones que hay muestran que eso es totalmente inconexo. Yo creo que tú... Bueno, ya. ¿O tú vas a continuar? ¿Perdona? No, pero hágale, güey. Gracias. Bueno, profe, hablábamos de elección social y cuando usted dice, esto también aplica para, digamos, lo que son concejales y diputados. Es que quiero hablar de un caso específico acá en Tolima y en Ibagué. Hay dos líderes ambientalistas que se lanzaron a la asamblea y al consejo, sí, y que son ambientalistas y son líderes, bueno, palputas, y levantaron las consultas populares de varios municipios de aquí del Tolima y apoyaron diferentes. Cuando ustedes dicen que cuando tenemos un líder que es líder en cierto lado y se lo saca de ahí, sí, y se lo mete, digamos, a ser líder en otro lado, sí, o sea, ya hay una institución como tal. Mi pregunta es, ¿cuál vendría a ser el cambio ahora? ¿Cuál es el qué, perdón? Porque esa persona
que antes era diputado, que antes no era, era solamente un líder y no era, no tenía, digamos, un sticker, una etiqueta que ya es diputado a la asamblea o concejal, cuando ya tiene esos títulos se le priva de muchas cosas. Se le priva primero de decir mentiras, de manejar falsa información, de incitar a la comunidad a esto o aquello, ¿cierto? Y eso es lo que hacían anteriormente, pues en parte, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría a ser el cambio pues, de la comunidad y pues también de ellos en su actitud? O ellos podrían ser siendo líderes como lo eran antes, pero ya desde el consejo y ya desde la asamblea, o como, no sé si me va a entender. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que entiendo la pregunta. Bueno, en general eso ya depende de las elecciones individuales, de las agendas políticas que estas personas tengan. En vista de que son líderes regionales y están muy cerca todavía de las bases sociales, pues yo lo que veo es que pueden seguir en contacto con ellas. El problema es cuando se produce una extracción, por ejemplo, se los llevan para Bogotá o se los llevan para Estados Unidos, yo qué sé, a ocupar cargos. Es decir, cuando se produce esa separación de la comunidad es fatal. Por eso es que hay que hacer escuela de liderazgos, semilleros de liderazgos. O sea, los partidos políticos maduros, ¿no?, piensan mucho en eso. Entonces tienen juventudes comunistas o tienen juventudes conservadoras o juventudes liberales con el fin de desarrollar el semillero y no dejar huérfanas a la región. Eso parece tonto, pero, a ver, pero es decir, bueno, parece inane, pero las comunidades, sobre todo en estas democracias tan precarias, las comunidades locales, marginales, necesitan mucho de estos líderes y expropiar los líderes es fatal para ellos. Eso sucede a diario, es lo que yo he podido notar en muchos movimientos sociales u organizaciones sociales del país. Entonces se van para el Catatumbo y extraen el líder y se lo llevan para Bogotá. Se van para el Líbano Tolima, extraen el líder campesino y se lo llevan para Bogotá o incluso para Europa. Extraen de Nariño al líder indígena. Las propias organizaciones se diseñan de manera tal que se elitizan, se burocratizan y se sientan literalmente pues a absorber los recursos de donaciones en Bogotá. Claro, no va a generalizar, hay algunas que son muy serias, pero yo en mi percepción, la gran mayoría están realmente muy concentradas en mantener una nómina en Bogotá. Y eso yo, por ejemplo, lo aprendí y moralmente creo que es una cosa condenable. Lo aprendí en el Cauca, por ejemplo. En el Cauca había un celo muy, muy importante, tanto de organizaciones campesinas como indígenas, un celo por sus líderes. No permitían que se los llevaran. Precisamente porque habían entendido esa descapitalización de liderazgos, por llamarlo en estos terminachos. Sí. ¿Tú ibas a preguntar algo allá al fondo? Yo solamente tenía la duda que por qué los condenados no tienen derecho al voto, porque se les quita ese derecho. Sí, pues bueno, eso ya es un tema muy especializado. Ellos pierden muchos derechos ciudadanos, o sea, no tienen ciudadanía plena. Recuerden, los niños no tienen ciudadanía plena, solamente lo que tienen después de los 18. Los orígenes de eso son muy antiguos, ¿no? Son muy antiguos. Ustedes se pueden remontar incluso a Grecia y van a encontrar pues, que la ciudadanía se conseguía a partir de cierta edad, que usted tenía que tener cierta hacienda o cierto capital, es decir, pues, es muy antiguo, ¿no? Es una situación muy antigua. Pero efectivamente, en principio se supone que no es un agente habilitado, no tiene la ciudadanía plena para poder ejercer ese derecho. Es una suerte de criminal que ha cuestionado de manera profunda o ha perturbado de manera importante el orden social, está amenazando la convivencia y todo eso. En general hay una gran retórica también alrededor de eso, sobre el daño que le hacen los criminales a la sociedad. Bueno, a ver, ¿por qué lo digo? Porque muchos de esos crímenes pues tienen que ver, por ejemplo en Colombia, con situaciones de pobreza, ¿no? Situaciones de pobreza. Incluso hay famélicos, porque la gente tiene hambre y va y roba, ¿no?
Y también porque hay una política de reproducción del crimen, digámoslo así. O sea, si usted no da dotaciones públicas suficientes, si usted no da educación gratuita, si usted no tiene coberturas en general en esas cosas, pues la población literalmente cae en el crimen, ¿no? Pues se organiza rápidamente y cae en el crimen. Entonces, me parece de mucho cinismo porque pues, de parte de las políticas respecto al asunto, buena parte de esos crímenes tienen que ver es con decisiones de Estado. O sea, son efectos directos de decisiones de Estado. Es mi posición respecto a eso y podemos, pues, más adelante podemos discutir, ¿verdad? Porque nos estaremos saliendo del tema. Ahí al fondo, el compañero Andrés. Hola, no despierto. Buenos días. Un día para- Se le perdió. ¿Voy yo? Profe, no, lo que estaba comentando acerca de la toma de decisiones, ¿sí? Porque pues las decisiones pueden ser manipuladas, ¿no? Y que hace que una persona lo lleve a que esté más de un lado que del otro como tal, ¿sí? Usted decía que uno le preguntaba que manzana y el otro que uva, ¿sí? Sí. Digamos, si yo llegara y manipulara esa situación, ¿cómo lo podría hacer? Yo mencioné varios factores: compraventa de votos, coacción física o amenaza creíble, vulneraciones sistemáticas. Es decir, si yo tengo una persona, le pago poco o no le pago, no le doy seguridad laboral y lo voy vulnerando, o sea, lo voy llenando de estresores, esa persona se enferma, inmunológicamente incluso se deprime, lo vuelvo vulnerable. Pues si voy y le ofrezco 10,000 pesos por un voto, obviamente es fácil la compraventa de votos. O sea, todo eso es muy manipulable, ¿no? Muy manipulable. Ahorita en la próxima sesión voy a entrar ya a discutir el tema de las convicciones, o sea, cómo opera el sistema de creencias cuando pues, la gente cree firmemente en algo, cuando defiende firmemente una idea. Ahí vamos a mirar cómo opera eso. Bueno, ¿quién? ¿Sí? Y luego ya. Bueno, nosotros en los niños, los primeros años, con respecto a la comida, él se le da, por ejemplo, pescado. O sea, recordemos que nosotros lo que son los sabores, ellos los van desarrollando. Pero ¿por qué hay? ¿Cómo? Porque hay unos que les gusta y a otros no. Sí, tiene que ver con las preferencias. Yo les dije. Pero, o sea, porque Sí. cuando nosotros ya somos grandecitos, nosotros ya vamos creando esas preferencias. Pero un niño, estoy hablando de niños más o menos de 1 a 3 años, Sí. que a ellos ahí ellos todavía no tienen poder de decisión, o sea, no tienen el fundamento para decidir, pero hay unos que no les gusta Sí. y a otros sí. ¿A qué se debe eso? Sí, es decir, es muy difícil explicarlo. Es decir, las preferencias que desarrollan todos los individuos, todos los seres humanos, es decir, a pesar de que tienen elementos en común, también hay regiones muy diferenciadas. Hay zonas donde se diferencian mucho entre un niño y otro niño, o entre un adulto y otro adulto. Estas preferencias están montadas sobre un sistema de creencias, pero recuerden que el sistema de creencias está montado sobre todo un sustrato biológico. Entonces, debe haber una interconexión, ¿no? una juxtaposición, unos vasos comunicantes que nos expliquen, que podrían explicar de manera general cierta conducta como la del gusto, ¿no? Pero eso todavía no se ha, a ver, hasta donde yo sé, no se ha investigado en realidad. ¿Qué se puede, a fondo, qué se puede notar? De manera un poco especulativa, por ejemplo, Levi-Strauss y otros antropólogos ya posteriores, efectivamente han encontrado pues, de que ciertos sabores se resaltan más en una cultura, otros sabores se resaltan menos, ¿no? ¿Ya? Sí, eso es como cuando uno se acostumbra a darle una cosa al niño, pues el niño va a tener gusto por eso. Pero digo, se va formando, el gusto se va claro, formando, el gusto se va formando. pero a nivel de grupo social lo explica uno fácil. Uno puede decir, es que la cultura fue reproduciendo, etc. Pero cuando usted me dice, pero es que de un niño respecto a otro niño las preferencias son radicalmente distintas, La misma edad, el mismo es tiempo, muy difícil el mismo explicarlo. sí. Tiene que ver, quizás tenga que ver con un basamento psicobiológico, ¿no? O bueno, biopsicológico, dependiendo del enfoque. Tiene que ver especulativamente hablando, ¿no?
¿Qué otra inquietud hay? Aquí, allá, ¿no? Pues es que a mí no me quedó claro el concepto de epistocracia, Sí. y sobre todo cuando me parece un poco discriminatorio porque dice como los que saben, Sí. son los que deciden, porque el capital político no se puede manosear. Sí. Entonces, pues eso me parece como un poco, bueno, ¿no? Pues No lo entiendo. ¿Cómo así los que saben, no? ¿Desde qué concepto el saber? Sí, pues bueno, esa es la posición de la epistocracia, que, a ver, si usted necesita construir un edificio, uno usualmente le pregunta al que sabe construirlo, ¿no? E incluso puede escoger varias hojas de vida y tomar al más competente. Bueno, ese tipo de elecciones es una elección epistocrática en realidad. Usted toma las decisiones en función del que sabe hacer algo. No puede someter eso a una especie de votación, a preguntarle, por ejemplo, al carnicero, al tendero, a los demás, que quién debería construir un edificio, ¿no? O sea, no se hace. Es decir, desde esa perspectiva es que se defiende la epistocracia. Hay cosas muy complejas que decide el Estado y que dice esa tesis, en las cuales no deberían votar, sino aquellas personas que están formadas o que son competentes para poder razonar, hablar, discutir científicamente, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Pero, a ver, obviamente, incluso Brennan, un autor norteamericano, que defiende la epistocracia, que incluso tiene un libro que se llama Contra la democracia, que los invito a que lo revisen, es decir, para que ustedes allí tengan una dialéctica permanente con él, y es muy interesante. Él mismo defiende esta situación, y es que no en todas las decisiones se puede aplicar el principio epistocrático, no en todas. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con visiones de mundo, aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la conducta homoerótica, o lo que tiene que ver con el ateísmo, o lo que tenga que ver con la libertad religiosa, o lo que tenga que ver con lenguas oficiales. Es decir, hay un montón de decisiones donde usted no puede llamar a un experto, a un científico, a consultarle. No, oye, son cosas donde hay ese en juego las visiones de mundo. Entonces allí usted puede someter eso a democracia, ¿no? Pero hay unas cosas donde efectivamente o sea, no podría intervenir en la tesis. ¿Cuál es mi posición? Yo considero que en instituciones cerradas, donde se requiere un bien, un saber muy, muy especializado, preservarse su calidad, digámoslo así, debería haber epistocracia siempre, ¿no? Es decir, debería haber, porque se está cuidando la vida de la gente, está preservando la vida de la gente, etc. Pero el resto de situaciones pienso que debería someterse a otras formas de debate público, ¿no? Lo que pasa es que en estricto yo no estoy de acuerdo con la democracia, ni tampoco estoy de acuerdo con el Estado. O sea, yo prefiero sociedades no estatales y prefiero formas de gobierno distintas y no la democracia, sino cosas, por ejemplo, como la asamblea, como un consejo de notables o de un grupo pequeño, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Incluso podría uno estar dispuesto a conceder a Hayek esa idea de la isonomía, ¿no? Igualdad ante la ley, pero igualdad dura. ¿Qué es que hay? Es que yo quiero unos privilegios especiales. No. Igualdad, isonomía. O demarquía, que es otra, es como la autoridad del pueblo, pero ante la... pero entendido la autoridad del pueblo como en realidad igualdad ante la legislación, igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, el pueblo es igualado ante la ley. Hasta ese punto sí, pero en realidad la democracia es un gran, para mí, ¿no? ya hablando en términos, es gran embuste. Incluso Kratos en realidad es una expresión muy fuerte porque es poder, incluso es ejercicio del poder, ¿no? Ejercicio del poder. Hay autores que lo definen, Hayek, por ejemplo, como poder absoluto. Aunque esa definición puede ser artificiosa. El Kratos es un poder muy duro. La arquía, de ahí viene la anarquía,
la anarquía es autoridad, es un poder más blando. Es decir, yo respeto a un anciano porque no ejerza poder sobre mí en estricto, sino porque yo le tengo autoridad, porque él ejerce sobre mí una autoridad. Entonces yo respeto, ¿no? O sea, hay una especie de inclinación voluntaria, ¿no? De subordinación voluntaria hasta cierto punto porque es una autoridad. Sí se puede, también se puede entender la anarquía de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay otras personas que no aceptan ningún tipo de autoridad, ¿no? Y eso desde Diógenes el Cínico o el Perrudo. Recuerden, en Grecia, en el siglo IV, III, antes de Cristo, está más o menos claro, ¿no? No quiero gobierno alguno. Y en el siglo XIX, pues ustedes pueden ver rápidamente cómo, pues a través del anarquismo ruso, el anarquismo francés, el anarquismo italiano, todos estos discursos proliferaron y se volvieron muy importantes. O sea, Kropotkin, Proudhon, etcétera, etcétera, pues fueron fundantes de Malatesta, fueron fundantes de una especie de anarquía moderna, ¿no? Anarquía moderna, que pues inspiró el movimiento obrero también, inspiró la República Española, inspiraron cosas, ¿no? No la inspiró directamente, pero sí hubo elementos anarquistas dentro de estos procesos, que fueron muy, muy interesantes. Y claro, y de nuevo, si no hay forma de autoridad, si no hay forma de gobierno, entonces ¿cómo gobernamos? Entonces está la asamblea, está la socialidad permanente, está la discusión pública cara a cara. De esa forma iban resolviendo el asunto. Pero ya en mi tesis, en mi posición, para cerrar el asunto, la anarquía funcionaría bien en comunidades pequeñas, lo mismo. O sea, allí creo que se podría aceptar ¿Y cómo uno podría anarquía. iniciar la práctica anarquista en una comunidad pequeña? ¿Cómo Sí. ¿Cómo podríamos incentivar, por ejemplo, a los que no saben o no tienen conocimiento, sí, de estos conceptos políticos, digamos? Porque es que cuando uno habla, yo entiendo desde lo que es la aristocracia, yo entiendo, ya me queda más claro, pues porque claro, uno busca a cada quien con su enfoque, ¿no? Pero, y por eso es claro que tampoco funciona la democracia, porque digamos, si uno llega a una pequeña población, pues, por ejemplo, un pueblo, un corregimiento, la gente ni sabe de política, ni sabe qué significa, ni cuáles son los... Entonces la gente no, o vota mal, ¿cómo puede uno generar en este tipo de poblaciones movimientos anarquistas? ¿O cómo uno puede empezar a incentivar? Es muy difícil, mientras estén en un estado es muy difícil. Es decir, desde pequeños su sistema de creencias es estatal. Entonces ellos no conciben otra manera de vivir, sino es con un subsidio, una ayuda, una ley, una autoridad vertical, etc. Es muy difícil. O sea, en mi opinión debería disolverse el Estado antes, ¿no? Para que pudieran vivir esa experiencia, ¿no? Y aquellas personas como uno que tienen teóricamente cierta solvencia para explicar, pues en realidad somos una porción casi que infinitesimal, ¿no? en el mundo, en el país o en el mundo. Entonces, prácticamente, pero yo debo mostrarles todas las caras de la teoría, ¿no? Todas, para que ustedes vean las posibilidades. Bueno, ¿qué otra? Bueno, entonces, Entonces, ¿sí? digamos, en materia ambiental, Sí. se habló de procesos asamblearios, la asamblea. ¿Cómo funcionaría ahí, en el tema ambiental, que se tenga que tomar una decisión sobre algún proyecto? Sí. En comunidades pequeñas, no estatales, dices tú, no estatales, No, pues no sé. o periestatales, o dentro del Estado. No, pues yo planteo un imaginario, que nos imaginemos algo y que cómo sería en ese caso, porque yo sé que todo está absorbido por el Estado y que pues no funcionaría. No, Sí. O sea, que usted nos plantee un caso de cómo funcionaría la asamblea Sí. en un tema ambiental, que tengan que tomar una decisión Pues, frente al ambiente. Pues mira, es algo más o menos fruto de mi experiencia directa, lo he tenido pues en los resguardos indígenas. Entonces, bueno, de Tumbichuque, de Calderas, de Yaquibá, es decir, allí estuve durante un buen tiempo, estuve allí, y ¿qué noto? ¿Qué puedo notar? Lo más parecido a una asamblea donde hay un gobierno periestatal, gobierno comunitario, pero o sea, en realidad está en la periferia del Estado,
hay, pero es un estado tímido, ¿no? Que no logra entrar. Es lo más parecido que yo pueda. Pero ¿qué pasa con esas asambleas? Que la dialéctica es muy pobre en general, la dialéctica discursiva, la dialéctica, es decir, no se discute a fondo, no se hacen consideraciones a fondo, en muchas ocasiones. O sea, la decisión es muy empática, está profundamente movido por las emociones, por las emociones, por el clan o por conveniencias también inmediatas. Yo no vi una especie de idealización, de situación ideal, de una discusión, de una deliberación, ¿no? Racional, científica o cosas de eso no existe. En general son decisiones que se toman de manera muy emocional. Ahora, ¿qué ventajas veo? Que la decisión cuando se toma es respetada porque la asamblea la tomó. Y así sea una equivocación, la equivocación permite aprendizaje, también lo noté, que es de la virtud. Entonces la asamblea, si discute bien, incluso emocionalmente, puede aprender rápidamente de los errores y corregir y tomar otra decisión. O sea, y a mí me pareció muy rico eso, porque la experiencia misma de su grupo social, sin ninguna influencia externa, la que va produciendo ese proceso de ensayo y error con sus resultados exitosos, cuando los hay. Creo que ese aprendizaje social sí construye un gobierno un gobierno de cogobierno, o sea, un gobierno donde la comunidad cogobierna, digámoslo así, con el cabildo indígena. Bien, ¿qué otra inquietud hay? Una preguntita. ¿En qué momento de la historia, cuando usted conoce, se ha leído mal, pasamos de esos prototipos de líderes? Por ejemplo, Marvin Harris menciona mucho en su libro, es Vaca, ¿Cerdo, vacas y brujas? Sí. Que, digamos, el concepto del gran hombre, que consiste en este líder que se esforzaba por ganar, digamos, cierto reconocimiento en la comunidad, haciendo festines, incluso sacrificando su propia, digamos, seguridad alimentaria para ganar ese reconocimiento. Sí. ¿En qué momento pasamos de esta visión? Porque digamos que él ganaba como cierta autoridad en la comunidad, pero no podía imponer su voluntad. Entonces, ¿en qué momento pasamos de esto a, digamos, a líderes también que pasan después, como los reyes, que se imponían, que ya no buscaban que la comunidad los reconociera y en beneficio para todos, sino para su grupo o su núcleo familiar y para sí mismo? Ajá. Pues es cuando se pasa de las formas preestatales de organización de la sociedad humana a las formas estatales. Las formas preestatales son sociedades de linajes o sociedades clánicas o sociedades tribales. Todas esas son formas preestatales. Cuando se pasa a las estatales, surgen esas grandes jefaturas o monarquías, donde ese fenómeno que tú mencionas, donde hay un líder que comparte parte de su riqueza o su conquista o de su casa, es decir, eso ya no existe. Es por esa razón. Ahora, hay un cambio demográfico, pues obviamente radical. Tribus grandes son de 1500 personas, pero, es decir, son preestatales, pero cuando pasa a Estado, son millones. Entonces, administrar directamente, politiquear, ¿recuerdan cuando hablamos de politiqueo? Politiquear cara a cara es imposible, ¿sí? Y en cuanto a que digamos, al principio, tengo entendido, usted lo mencionó, había reyes que en ciertas fechas hacían festines para sus seguidores, ¿no? Como para su reino. Y después pues empezaron a aparecer ya como no sé si sea por la guerra, no sé si me equivoco, pero ya no empezaron como a hacer en cierta fecha como esas distribuciones entre su pueblo, sino que a generar más presión, a generar impuestos, ese tipo de cosas. No entiendo bien la pregunta. O sea, que si es la guerra la que marca el que ya los reyes, como se menciona en casos donde los reyes, como lo repito,
hacían festines, redistribuían lo que se lograba, digamos, adquirir a nivel de reinos, ya pasa a un papel como más antagónico, a ejercer presión sobre la comunidad, sobre sus súbditos, con impuestos altos, ya con abuso de poder y ese tipo de cosas que se mencionan en algunos escritos Sí, de la Edad Media. sí. Ahora sí ya le entiendo la pregunta. En mi opinión, es decir, los reyes a cabeza de estados, ¿no? A la cabeza del estado, perdón, cuando hacían esas conquistas y hacían esa repartija entre los soldados, etcétera, etcétera, en procesos de expansión, ¿no? de los límites estatales, es un asunto típicamente de las sociedades estatales. O sea, es muy difícil encontrar una fuerza bélica, combativa, sistemáticamente organizada, bien preparada, bien alimentada, etcétera, etcétera, organizada, como para hacer todo eso, si viene de un clan, de una tribu o de una familia extendida. Es muy difícil. Es decir, ¿quién hace invasiones? Pues un estado que tiene un montón de gente que puede capturar del campo, volver a soldados y luego mandarlos a la guerra. Es la única manera. Y luego llegar al sitio de colonización, como hacían los griegos, inventariar con un agrimensor, inventariar las tierras, repartir a cada uno por suertes, o sea, al azar, el lote que le queda, ¿no? Que le toca. Eso requiere una organización estatal. ¿Bien? Bueno, más inquietudes. Entonces dejamos así y hacemos el break.